Muy buenas tardes, estimada audiencia. Vamos a dar inicio a este conversatorio sobre la formalización del emprendimiento en lo societario y su tratamiento tributario como microempresa. Este conversatorio, organizado por Advocatorum Legalis con el apoyo de la Cámara de Comercio de Quito, tiene el propósito de asesorar a la comunidad de emprendedores y emprendedoras a nivel nacional para que se constituyan como microempresas y perduren con avances significativos. También busca darles a conocer los beneficios societarios y tributarios a los que pueden acceder si se formalizan. Para esto, contamos con nuestros ponentes invitados. Ellos son la señora Patricia Gallegos, fundadora de Fundación Colmena, la señora Gaby Sánchez, del Grupo Emprendedoras Quito, la doctora María Gusta Ceballos, procuradora del Servicio de Rentas Internas, y el doctor Diego Gordillo, juez de lo contencioso administrativo. Ellos van a estar moderados por la abogada María Cristina Peña, socia fundadora de la firma Advocatorum Legalis y la mentora de este evento. Le agradecemos mucho por habernos hecho esta propuesta que hemos aceptado porque consideramos que es muy útil informar a nuestros socios y a los emprendedores en general sobre los beneficios de ser formales. Antes de cederle la palabra, voy a presentar brevemente a María Cristina Peña. Ella es experta en Derecho Laboral, Societario, Civil y Administrativo y ha realizado la maestría en Derecho Procesal y Litigación Oral en la Universidad Internacional SEC y la maestría en Derecho Internacional de la Empresa en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona en España. Sus investigaciones académicas se han basado en la vulneración de los derechos procesales en el trámite administrativo de visto bueno y en los mecanismos de implementación del derecho de la empresa a nivel internacional. Es una emprendedora también, así que ella conoce muy bien esta realidad y por eso me parece la persona más indicada para que modere este evento. A continuación, les dejo con la abogada María Cristina Peña. Ella va a presentar brevemente a nuestros ponentes invitados y los va a dirigir para que a través de sus intervenciones nos hagan comprender la importancia de la formalización del emprendimiento. Adelante, María Cristina. Muy buenas tardes. Gracias, Rebeca. Gracias por su amable presentación. Mi nombre, bueno, es María Cristina Peña. Soy actualmente socia fundadora de Advocatorum Legales. Soy una mujer emprendedora en sí. Con el fin, se creó esta consultoría legal con el fin de asesorar a nivel nacional a las y los emprendedores para que logren avances significativos y perduren en el tiempo. En efecto, esta charla virtual sobre la formalización del emprendimiento en lo societario y su tratamiento tributario como microempresa es asesorar a la comunidad de emprendedores a nivel nacional, con el fin que se constituyan en empresas y perduren con avances significativos en el tiempo. Actualmente contamos con 4 participantes que han decidido aceptar esta invitación. Y cada uno de ellos se les realizará unas preguntas. Por lo tanto, sus inquietudes que tengan la audiencia se presentarán en el transcurso de la charla virtual y las podrán realizar por el medio del Facebook Live y serán contestadas por cada uno de nuestros participantes. Es así que a continuación compartiré una breve biografía de la ingeniera Patricia Gallegos Vega, quien será nuestra primera experta que compartirá experiencias con nosotros. Dentro de la biografía, quiero comentarles cómo logré primero ubicarle a Patricia. Patricia, ella es una persona que actualmente es administradora de varios grupos de fanpage. Por lo tanto, investigué grupos de mujeres emprendedoras y de Reactivemos el Ecuador y verifiqué que es un grupo que realmente tiene un continuo movimiento en cada uno de las redes. Por lo tanto, al tener continuidad y acercamiento con las emprendedoras y emprendedores de manera general, he decidido contactarme con ella y ella nos aceptó esta invitación. Para esto, su breve biografía. Ella es ingeniera comercial, es Master Coach de liderazgo, gerente comercial de Colsotec S.A.,
fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Colmena, que tiene actualmente un grupo en FastPage que lo pueden encontrar como Colmena Women, con 24.500 seguidores, miembros dentro del grupo. Por eso la fundación se creó para apoyar a las emprendedoras. Adicionalmente, es administradora del grupo de fanpage denominado Mujeres Emprendedoras Líderes Ecuador, con un total de miembros de 6.475. O sea, es excelente el número de personas que le siguen, es excelente una persona que en general es empresaria, emprendedora, capacitadora y formadora, sobre todo de emprendedores. Por lo tanto, le damos la bienvenida a la ingeniera Patricia Gallegos y le realizamos las siguientes preguntas. Primera, Patricia, bienvenida. Por favor, ayúdenos absolviendo las siguientes preguntas. La primera, coméntenos sobre usted. ¿Con qué objetivo usted constituyó la Fundación Colmena? Hola, buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer a la Cámara de Comercio de Quito y al Bocorum Legalis nuestra invitación a formar parte de este charla y conversatorio. Bueno, le comento. ¿Quién soy yo? Soy una mujer, soy una madre, hija, esposa y abuela. Ya soy abuelita también. Además de esto, soy una empresaria y emprendedora, como gracias Cristina, la linda presentación que me hiciste, y soy una mujer muy comprometida con el emprendimiento, con apoyar a los emprendedores, soy servicio, soy solidaridad y aparte de eso, me dedico mucho a cada una de las mujeres que forman parte de nuestro equipo para consolidarnos y poder brindar un gran aporte y apoyo para trascender conocimiento a cada uno de los emprendedores que forman parte de nuestro equipo. Excelente. Disculpe, Pati, yo le agradezco igualmente por su intervención. Quisiera preguntarle nuevamente con qué objetivo constituyó la Fundación Colmena. Ya, la Fundación Colmena, ¿por qué vino y cómo nació? Junto con mi socia Liz Palacios, con quien empezamos, otra mujer empresaria y emprendedora, decidimos que debemos formar y fortalecer, potencializar a cada uno de los emprendedores que tenemos aquí en Ecuador. Nosotros fuimos uniendo poco a poco, empezamos como Mujeres Líderes Ecuador, y con la finalidad de ver la parte del ser, el hacer y el tener, para poder potencializarlos, y comenzamos a crearnos un grupo, un fanpage. Luego del fanpage fuimos a los grupos pequeños que nosotros tenemos, Somos Colmena, Colmena Woman, Mujeres Emprendedoras viene a ser un enjambre porque también tenemos Café Emprende, Mujeres Sin Límites, o sea, muchos otros enjambres pequeñitos donde nosotros vamos formándose a las líderes para que ellas asimismo a su vez vayan trascendiendo a cada una de ellas. Nosotros dentro de nuestra misión y nuestro objetivo es trascender los conocimientos con la finalidad que obtengan herramientas, mecanismos, medios para alcanzar mayor productividad y rendimiento en sus emprendimientos. Esta es la manera que nosotros buscamos a cada líder que tenga un ánimo, una ilusión, una autoconfianza y una voluntad de lucha. Ahora no solamente hemos ido por las mujeres, sino también nosotros tenemos a los caballeros dentro del grupo Gentleman, que son solamente caballeros, y el Somos Colmena es un grupo híbrido, donde damos la oportunidad también para las personas o cualquier ser humano que está haciendo su trabajo ahora que estamos en esta época de la pandemia, el teletrabajo y tienen algún movimiento extra que quieran tener ellos como emprendedores, entonces también vamos por los emprendedores híbridos. El objetivo y misión de la Fundación es inspirar, es impulsar, es empoderar y potencializar a cada uno de los emprendedores con la finalidad de crear primero una autoconfianza en ellos mismos, para después obtengan las herramientas para poder
dar un alcance a su emprendimiento, o sea, que no se queden en un sueño, en una visión, sino que estén en esa misma visión y de esa manera ellos puedan enfocarse y tener una confianza en sí mismos para darle ese empujoncito, esa patadita. Por eso nosotros hemos, bueno, realizado personalmente, pero ahora lo estamos haciendo de manera virtual, todo lo que son mentorings, son kick-off. Entonces tenemos todo un team preparado ya para seguir dando toda esta información y este conocimiento a cada uno de los emprendedores. Y con el fin de poder alcanzar más grande a nivel internacional, nuestra fundación está constituida también en Estados Unidos y en España, aparte de Ecuador. Eso puedo decirles a todos ustedes. Pati, una consulta. Algo nos estaba comentando de Estados Unidos también. ¿Tienen una fundación también denominada? Sí, la Fundación Colmena, tenemos nosotros con nuestro team también fundador en Estados Unidos y también en España. Ya, entonces están allá constituidos y apoyan de la misma manera que en el Ecuador. Así es igual. De la misma manera nosotros tenemos buscamos emprendimientos para tener una autosustentabilidad y que de esta manera pueda, a la larga, con el tiempo, podamos hacer también lo que son exportaciones y darnos a conocer como todos los productos ecuatorianos, ¿no? Y no solamente en marcarnos en ser comercializadores, sino que lograr tener un negocio para nosotros después subirnos a microempresarios, porque eso es nuestra formación. Nos vamos desde, como el huevito que vamos a empezar y de ahí lo incubamos y vamos aprendiendo todas las herramientas en la incubación, catalizamos todo el emprendimiento y de ahí los formamos como microempresarios. Gracias, Pati. Y cuando ya se forman como microempresarios, puede ser factible que sean considerados los emprendedores de manera general para poder exportar, tanto importar o exportar sus emprendimientos. Sí, eso es importante. Nosotros ahora, por eso esto, muchas de nuestras emprendedoras están al aire y en línea, como vemos algunas ya conectadas, es porque queremos aprender toda esta formalización, el tema que se va a tratar hoy, para poder crecer a microempresarios, para que tengan acceso a muchos mecanismos y herramientas que nos permite, siendo ya no un negocio informal, sino un negocio formal. Y algunos dos requisitos o dos tips que nosotros, las personas emprendedoras que le estamos escuchando, podamos acceder a estos beneficios, a estas herramientas por parte de la Fundación Colmena. ¿Qué requisitos debemos cumplir o no existe un requisito en sí? Ya, nosotros, uno de los requisitos o digamos los tips que puedo darle para poder primero registrarse en nuestra página www.colmena.org para que formen parte de un directorio y después nosotros ya tenemos contacto con la emprendedora o el emprendedor para que de esa manera ellos llenen un formulario y poderles apoyar con las capacitaciones, los talleres, los kick-off que nosotros estamos dando y puedan ser parte de toda una plataforma que nosotros tenemos. Somos como una neurona y somos pero dentro de la Colmena donde van todos nuestros panales y nuestros enjambres para ir abriéndonos con todos estos brazos, donde nosotros les damos facilidades, donde tenemos toda la parte de tiendas virtuales, tenemos bazares, tenemos ferias también que las hemos realizado personalmente, pero ahora justamente este próximo mes nosotros vamos a hacer un lanzamiento de muchos beneficios que van a tener siendo parte de miembro Colmena. Ya próximamente lo vamos a lanzar, no me quiero adelantar porque es una sorpresa para todos los emprendedores, porque ya hemos creado toda una plataforma que sea mucho más formal para un beneficio que puedan tener varias aristas para poder lograr surgir en su emprendimiento. Dentro de eso también son microcréditos, nosotros trabajamos también con el MIPRO para hacer la parte de productividad. Excelente, Pati, entonces estaremos pendientes sobre todos los requisitos, nos inscribiremos en la página que usted nos había manifestado para poder acceder y poder crear nuestras microempresas.
Adicionalmente, tengo nuestra segunda inquietud, es ¿cuáles son sus objetivos como administradora del grupo en fanpage denominado Mujeres Emprendedoras Líderes Ecuador? Ya, nuestro objetivo de Mujeres Emprendedoras Líderes de Ecuador es un enjambre de colmena. La idea de esto es ya nuestras miembros que son ya socias activas, quienes están participando constantemente ya en Colmena Woman, forman parte ya de esta otro, digamos, subgrupo o enjambre para poder de esta forma participar en los talleres, donde nosotros trabajamos mucho en la parte de potencializar el ser, donde descubrimos, donde conquistamos y donde rompemos todas esas barreras para lograr el liderazgo total. O sea, para ir ya como unas líderes a comernos el mundo y poder romper nuestros miedos y tener todas estas cualidades y propósitos para ya el momento de liderar el emprendimiento sea en sí ya nuestra conquista. Perfecto. Nuestra tercera inquietud es, coméntenos por qué las y los emprendedores presentan un cierto temor al considerar una posible formalización de sus emprendimientos como microempresa. Ya, lo que nosotros hemos percibido en el momento que quieran ser microempresas es ese miedo, es ese temor a los papeleos engorrosos, a que me puede costar muchísimo más, que si tengo que hacer filas, colas o ahora de manera virtual, un montón de trámites y esto me va a hacer que tenga que regirme por normas, leyes y le da ese temor. Ahora es importante que se mantengan ellos como informales, también en cambio de esa manera ellos no pueden trascender o crecer para poder ser formalmente. Entonces, el emprendedor en el miedo que transmite es no coger en ese momento, llenar algún formulario o dicen voy a pagar muchos impuestos. Por decir, tenemos en algunos casos, vamos a decir, una emprendedora quiere poner una peluquería canina. Entonces dice, no, es que si voy a sacar el impuesto a los bomberos, que el permiso, que la patente, entonces se quedan en que mejor me fusiono con mi RICE, con mi RUC y voy a declarar menos impuestos. Entonces, ese temor a crecer, a consolidar el negocio formalmente es lo que les pone como una brecha a decir, prefiero ser informal y hoy día dedicarme a vender zapatos, mañana vendo humitas. Entonces no tienen esa constancia y perseverancia para continuar y crecer y verlo más bien como una oportunidad, llegar a ser un microempresario. Ya, muchas gracias. Igual lo tendremos presente para poder absolver sus inquietudes de igual manera de las personas asistentes sobre determinados temas. Yo, Patti, en unos minutos nos volvemos a conversar nuevamente con usted porque queremos hacerle una pregunta al finalizar la charla virtual con el fin que después de que usted haya adquirido todos los conocimientos y hayamos en lo más posible absolvido sus inquietudes, usted pueda comunicarnos si para ustedes los emprendedores después de esta charla consideran necesario o no crearse y formalizarse como una microempresa. Entonces, esa consulta le haremos en lo posterior al finalizar las intervenciones, que va a ser la última persona, el doctor Gordillo. Contamos con su presencia y esperamos que continúe dentro de la charla virtual. Listo, muchas gracias. A continuación, contamos con la excelente participación de una emprendedora. Ella se llama Gabriela Sánchez, la cual actualmente es fundadora y administradora del grupo de fanpage que se denomina Emprendedoras Quito, con un total de miembros aproximadamente de 12.450 personas. Es propietaria actualmente de la empresa El Paquete Servicios de Mensajería Quito y Valles. Y de igual manera es una excelente empresaria, emprendedora, capacitadora y sobre todo formadora de emprendedores. Por lo que le damos la bienvenida a Gaby y un cordial saludo una cordial bienvenida y adicionalmente un agradecimiento por la aceptación a esta invitación y le realizaremos las siguientes preguntas. Buenas tardes, muchísimas gracias. Un agradecimiento especial a Advocatorio Legal y Consultoría Legal y a la Cámara de Comercio de Quito por la invitación.
Gracias, Gaby. Gaby le comenta, ahorita vamos a iniciar unas pequeñas preguntas. La primera es, coméntenos qué tema personal le llevó a usted a incursionar en los emprendimientos. Bueno, como tema personal en este caso, anteriormente bueno, era empleada privada y siempre uno tiene esa limitación, tanto en horarios, bueno, en trabajo, en lo económico, creo que especialmente, por cuestiones de, realmente no sé ni por qué, se dio que compré una moto y un día mi esposo me dice, tienes la moto ahí, ¿por qué no la pones a trabajar? Como las empresas grandes que hacen servicios de entrega, de mensajería, ¿por qué no haces eso tú también? Entonces me agradó la idea y le digo, sí, sabes que tienes toda la razón. En ese momento empecé y bueno, hice una página en Facebook sobre las entregas que hacía y hice publicidad en varios grupos. Entonces les pareció interesante y al siguiente día fue algo increíble porque me llamaron muchísimas personas de empresas que querían saber sobre precios, rutas y la verdad no tenía ni la más remota idea. Entonces lo que tratábamos era de tener como algo de referencia, como las carreras de los taxis que hacen así más o menos algo así. Pero luego ya fuimos pidiendo asesoría con amistades de que hacían entregas, trabajaban bueno, en empresas que ya tienen experiencia sobre este servicio y nos empezamos a expandir. Primero, bueno, lo hacíamos solamente aquí en Quito, pero en vista de que tuvimos bastante acogida, nos pedían que si podíamos llegar al valle o si podíamos llegar a provincia. Una vez una persona se puso en contacto y me dijo, ¿sabe que necesito trasladar unos paquetes a Estados Unidos? Eso sí ya fue realmente algo que nunca, ni siquiera se me pasó por la cabeza. Entonces, lo que simplemente le pude decir por el momento dentro de Quito, yo creo que bueno, hasta podré cubrir alguna provincia, ver la manera, pero llegar ya fuera del país, eso sí ya es algo que se sale todavía de mi visión. Entonces, nos dejamos ahí, pero seguimos como todo emprendimiento, tiene sus días buenos, tiene sus días malos, tiene sus días excelentes, pero ahí estamos y bueno, pues seguimos abiertos a todo lo que se nos dé, porque para eso estamos, para aprender. Qué excelente, Gaby. Pues por favor no deje, puede ser una gran oportunidad para poder realizar los envíos al exterior. Eso no puede perderse de mente, de objetivo dentro de su empresa. En relación a nuestra segunda inquietud es, ¿qué le inspiró a crear un grupo de fanpage denominado Emprendedoras Quito? Ya, la idea del grupo de Emprendedoras Quito se dio porque, bueno, hay millones y millones de grupos en Facebook de toda clase, de emprendedores y bueno, de toda clase realmente. Y justamente por la situación actual de inseguridad, un día, no sé, la verdad no sé ni por qué se me dio, me puse a pensar, digo, ¿por qué no hay un grupo solamente de emprendedoras, pero mujeres, ¿no? Y se me ocurrió, digo, voy a buscar en el buscador de Facebook un grupo Emprendedoras Quito. Y no me salió, no me reflejó absolutamente nada, entonces ese va a ser mi grupo. Entonces lo puse, entonces, esa es mi oportunidad. Sí, las oportunidades se dan de esa manera, sin uno pensarlas realmente. Entonces yo solamente cogí una imagen de internet, le puse el nombre y ya, entonces fue algo que el grupo me parece que, si no me falla la memoria, tiene creo que como un año y 12,000 personas, 12,000 mujeres y un poco más. Es un crecimiento bastante grande donde comparten muchas mujeres sobre sus emprendimientos, charlas, bueno, un sinnúmero de cosas que para mí es una oportunidad bastante grande. Lo siento también como algo seguro porque estamos entre mujeres. Lastimosamente no sabemos quién está detrás de la computadora o quién, en el momento que me llamen, me solicita tal cosa, no sé quién es la persona que está atrás. Pero el que sea un grupo de mujeres a mí me da mucha confianza realmente. Aunque sé que tiene de todas maneras, siempre su riesgo, pero me da un poco más de confianza que el grupo sea solamente de mujeres, porque como bueno, hace un momento alguien lo dijo, el ser mujeres siempre tiene sus limitaciones, sus hijos, el tiempo, las obligaciones de la casa,
pero de todas maneras es algo que a nosotros como mujeres nos pone como reto y nos hace demostrar que podemos más de los límites que la sociedad en sí nos pone, de que nosotros podemos y somos capaces de lograr eso y mucho más. Así es, tiene toda la razón las mujeres. Yo también soy madre de familia, también después de ser madre de familia he venido en algunos retos y por eso es lo que emprendí la consultoría legal. Entonces muchas de las mujeres tenemos esa clase de retos que tenemos que dejar a un lado las piedras, pasar cada una de ellas y continuar con nuestro camino. Y yo le felicito porque realmente tiene un grupo que está creciendo día a día. Muchísimas gracias. Nuestra tercera inquietud es, coméntenos por qué las y los emprendedores presentan un cierto temor al considerar una posible formalización de su emprendimiento como microempresa. La principal razón para mí justamente como emprendedora es el RUC, los papeleos, las filas, los turnos, bueno, tener que cumplir un montón de requisitos que a veces nosotros lo que queremos es ganar. Muchas o pocas veces creo lo que menos queremos es invertir, porque sabemos que el invertir es un gasto. Y si nosotros estamos iniciando con un emprendimiento, no estamos en la condición de invertir. Y si no cumplo todos los requisitos, tengo la posibilidad de que mi emprendimiento no continúe. Y encima de eso tenga también una sanción económica. Entonces, muchos de los emprendimientos creo que siempre los tratamos de hacer desde casa o darlo a conocer justamente a través de las redes sociales, que sé que no tengo que pagar impuestos, que sé que no tengo que en este caso pagar impuestos, que yo sé que voy a tener solamente una ganancia para mí. Los impuestos ahorita es lo que más nos da miedo. Sí, así es, y no solamente yo creo que en los emprendimientos, sino también en las empresas ya sumamente grandes. ¿Por qué? Porque es algo que tenemos que sacar a nuestro bolsillo. Y bueno, y para poder pagar eso también tenemos que trabajar duro. Bueno, pero ya como tenemos a la doctora María Augusta Ceballos, ella a continuación, ya en unos momentos, nos va a ayudar a absolver algunas inquietudes que de igual manera debemos a darle a conocer. Espero que con esas respuestas que nos dé podamos brindar un apoyo a la comunidad de emprendedores para que no tengan esos miedos, sino más bien, como dijo Patricia, podamos nosotros crear nuestras microempresas, formalizarnos y así poder llegar a importar o exportar. Por lo tanto, yo le comento, Gaby, que casi al finalizar ya la intervención, después del doctor Gordillo, después de los temas tributarios, le comento anticipadamente que le vamos a hacer una pregunta en relación, ¿cuál es el mensaje que usted dejaría a los emprendedores a nivel nacional sobre la formalización de sus emprendimientos como microempresa? Entonces, le invito, por favor, a continuar hasta el final de esta charla virtual con el fin que nos pueda compartir su respuesta. Yo le agradezco, Gaby, y nos vemos en un minuto. Enseguida estamos con usted. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, les comento actualmente que de manera general existe la posibilidad de crearnos, de constituirnos en sociedades de acciones de simplificación, que son mayormente conocidas como las SAS. En estas SAS vamos a encontrar varios beneficios, que es una sociedad mercantil mediante un trámite simplificado para fomentar la formalización y desarrollo de empresas. Los principales beneficios de las SAS, entre ellos son que podemos constituirnos entre uno o varios accionistas, sean personas naturales o jurídicas. Otra de los principales beneficios es que no se debe cancelar un capital mínimo como lo hacemos en la compañía limitada, 400 o en la anónima los 800. Podemos iniciar desde $1, no tenemos un valor determinado que nos manifieste la ley. Por lo tanto, es más fácil acceder, como decía Gaby hace unos minutos, de que los emprendedores lo que ahorita necesitan es generar dinero y no tienen para invertir un costo de 400 y $800 que debemos depositar en una cuenta bancaria para poder finalizar la constitución de una empresa limitada o anónima. En cambio, con las SAS no es necesario tener un depósito, no hay un mínimo, no hay un valor determinado. Por lo tanto, es importante y es por eso que la SAS se creó con ese objetivo, con el objetivo de apoyar a los emprendedores. Adicionalmente a eso, no tiene costo para su creación, a diferencia de la compañía ilimitada. Entonces,
Lo que les había manifestado antes, para constituirse, sí debemos consignar ante una institución bancaria 400 a una limitada y 800 a una sociedad anónima. En las SAS no. Ahora, eso es un valor inicial. Los otros valores en lo que respecta a la constitución, en lo que se paga registro mercantil y lo que se cancela en el tema de la notaría, eso es un valor aproximado de 420, 435 dólares que tendríamos que asumir si queremos constituir una compañía limitada o anónima. Entonces, cada una es un poquito imposible cuando somos recién emprendedores tener un capital tan fuerte de casi 900 dólares aproximadamente para constituir una compañía limitada o anónima. Pero actualmente la normativa legal nos permite constituirnos en SAS, por lo que los invito a los emprendedores que formalicen sus negocios por medio de la SAS, que es un mecanismo mercantil. Adicionalmente a esto, otro beneficio es llevar los libros sociales digitales, lo cual ya nos evita tener que realizar continuamente el registro de acciones o accionistas de manera manual, sea en Excel, en Word, imprimir, firmar, sellar, etcétera. Ahora, como todo es digital, se nos hace más fácil porque de igual manera en YouTube existen canales en los cuales nos enseñan cómo constituir una SAS, que de igual manera ustedes lo pueden hacer, pero sí es necesario que tengan un acompañamiento de un abogado, patrocinador, con el fin de que les elabore un contrato simple en el cual puedan entre sus socios determinar cuántas acciones van a tener cada uno, cada cuánto se van a reunir, cuáles son sus derechos y obligaciones, porque no es solamente constituir una compañía y decir, tengo una compañía, sino más bien es el hecho de perdurar en el tiempo. No dejarnos tampoco incurrir en alguna sanción por parte de la Superintendencia de Compañías, por parte del SRI, no, sino más bien dar un seguimiento continuo y estar más pendientes. Adicionalmente, cabe indicar que hoy por hoy los consumidores al realizar sus compras buscan seguridad para no ser engañados con una información errónea sobre un determinado producto. Por eso, de ahí el origen de la importancia de una asesoría especializada. Y esa asesoría especializada debe ir de la mano con la tecnología, con la creación de las páginas en fanpage, con la creación de las páginas en digitales, cada una, y también un adecuado manejo de las redes sociales, porque continuamente esto tiene que estar en una constancia publicación, una constancia revisión, como decía Gabriel hace un momento. Nosotros no sabemos atrás de una cámara, atrás de una computadora, quién está, o sea, quién es la persona miembro dentro de los grupos, de ejemplo, de Colmena, en los grupos de Emprendedoras Quito. Por lo tanto, para crear seguridad hacia los consumidores, muchos de los emprendedores desean formalizarse y ya no constan como María Cristina Peña, asesoría legal, sino ya constan como el nombre comercial, como Advocatorum Legales, Advocatorum Legales como SAS o la compañía que ustedes decidan tener. Entonces, eso da mayor seguridad hacia la persona, hacia el consumidor final. Es de suma importancia adicionalmente que las emprendedoras y tanto hombres como mujeres siempre tengan pendiente que la gente no compra en sí lo que haces, compra la razón por la que haces. Por ejemplo, en el caso de Patricia, la Fundación Colmena, ¿qué es lo que hace? Es apoyar a los emprendedores, dar las herramientas y de ahí apoya a los emprendedores. Y cada uno de los emprendedores tenemos nuestra historia y tenemos nuestros objetivos y nuestras metas. Así como Emprendedoras Quito, en este caso Gabriela, tenía la decisión que se compró su moto y dijo, bueno, entonces voy a emprender, tengo mi moto, voy a dar el servicio de delivery, voy a dar el servicio de entrega de paquetes a nivel Quito, le fue excelente. Entonces, ese tipo de actividades, es decir, bueno, ahora le escuchan a Gabriela que puso su negocio, ¿por qué? Porque tenía su moto. Allá entonces la gente compra la razón por la que hace. Entonces compra porque Gabriela está emprendiendo, compra porque está saliendo adelante, no compra lo que ella hace, sino compra el valor, el corazón, lo que tú le das a los consumidores. Y eso es importante, llegar hacia los consumidores, porque ahí generas dinero. Y sobre todo llegas a la parte humana, porque es importante sentir empatía. Y como sugerencia es importante dejar de decirnos, si yo tuviera dinero, emprendiera.
ya que actualmente como la Fundación Colmena podemos acceder a créditos siempre y cuando lleguemos a algunos requisitos, obviamente que no es tan difíciles como nos había conversado Patricia, pero necesitamos tener la venta de un producto formalizado, o sea, formalizar nuestra empresa. No es un requisito, simplemente es una recomendación, pero es importante dejar de decirnos a nosotros mismos, si yo tuviera dinero, haría esto. No nos coartemos las ideas, porque nosotros mismos debemos darnos autoestima a nosotras, a nosotros, a los caballeros de manera general. No nos coartemos nuestras ideas, no nos coartemos nuestra inspiración y salgamos adelante con nuestra creatividad, con nuestra iniciativa, puesto que el dinero que se genera se basa netamente en las habilidades que tenemos. Adicionalmente a eso, antes de olvidarme, había un punto en particular que dentro de un beneficio, cuando tú te constituyes como MIPYMES, como microempresa, dentro del Servicio Nacional de Servicios Intelectuales, de lo que antes se llamaba YEPI, te dan un 50% de descuento cuando te constituyes como, te registras y tienes una resolución como pymes. Si tú quieres registrar una marca, por ejemplo, entrega de paquetes, mensajerías, Quito Valles, y lo quieres registrar tu marca, lo puedes hacer. Actualmente cuesta 208, pero si tienes esto, lo de la resolución del YEPI, anteriormente conocido como YEPI, te descuentan el 50%. Entonces, otro beneficio que tienes al constituirte como microempresa. Dentro de las facilidades que brinda la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación que se emitió en este año, en febrero, tienen algunas formas y beneficios que pueden acceder actualmente las personas que están constituidos en sí y algunos emprendedores que no estén constituidos, pero que tengan deudas con los acreedores. ¿Qué es lo que quiere decir esta ley? En fin, que pueden llegar a tener beneficios. ¿En qué sentido? Que si tú tienes una deuda con un acreedor, lo que debes hacer es llegar hasta la superintendencia de compañías, solicitar apoyo en directamente en la superintendencia para poder que te guíen y poder firmar acuerdos entre las partes con los acreedores para que posteriormente ellos puedan en sí, aparte de indicar en qué montos, en qué meses van a pagar la deuda, los acreedores se comprometen en no iniciarte un juicio, lo cual te hace optimizar recursos, ya que el iniciar un juicio pues recae en varios gastos económicos, tanto de asesoría, de patrocinio y también de el tema de intereses. Entonces, este es un gran beneficio que actualmente la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación nos está dando para lo que es el tema de los emprendimientos que tienen deudas con los acreedores. Es un punto que quería dejarles como una inquietud, que su inquietud sea, mejor dicho, absuelta con esta interacción de mi parte en este instante. Adicionalmente a eso tenemos los beneficios que tienen las y los emprendedores a calificarse como artesanos, como micro, como pequeñas empresas, en las cuales les contaba lo del YEPI, que tienen este beneficio, pueden acceder a fondos que te da Fondo Emprende, que te está dando el micro, como nos hablaba de igual manera Patricia, ellos también están teniendo contacto con el micro. ¿Y por qué no podemos acceder ahí? Y lo es realidad, lo podemos hacer, sí podemos acceder a esos préstamos y tenemos que formalizarnos. El otro, la otra situación es manifestarles que el formalizar los emprendimientos deberíamos en sí perder un miedo que nos hablaba Patricia y Gaby, ya que queremos salir adelante, queremos cumplir objetivos y metas de manera personal y también profesional. Entonces, por lo tanto, a continuación, todas sus inquietudes que se les ha presentado, vamos a proceder a absolverlas en este instante con la intervención de la doctora María Augusta Ceballos. ¿Cómo está María Augusta? Espero que tenga una buena tarde y gracias por darnos la invitación. Buenas tardes con todos. Doctora. He dicho buenas noches. Está un poquito mal tu audio, Cristina. Te cuento que sí quiero primero agradecerte por la invitación y también a la Cámara de Comercio de Quito por haberme considerado para poderles ayudar en esta tarde, clarificarles el tema del régimen tributario en los emprendimientos. Yo sé que mucho la gente tiene temor respecto del tema tributario, el SRI no es siempre como que el mejor amigo, pero la verdad
La administración es una administración de puertas abiertas. Nosotros estamos prestos para poderles ayudar y colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance. Las normas están creadas para beneficiar a las personas siempre. Siempre el legislador está buscando el bienestar de las personas y en este sentido yo espero con esta presentación poderles clarificar algunas cosas. Perfecto. Doctora, ¿ahí me escucha mejor? Sí, ahí está mejor. Ya, en cualquier momento, por favor, doctora, me puede avisar cuando no se me escuche bien y vuelvo a realizar las preguntas, no hay problema. Sí, por favor. Ya. En este instante voy a dar una breve biografía de su persona. La doctora María Augusta es abogada de los tribunales de la República del Ecuador, es máster en finanzas empresariales, es licenciada en contabilidad y auditoría, es doctora en contabilidad y auditoría y tiene un diplomado en tributación. Adicionalmente a eso, tiene 17 años de servicio en el servicio público, desempeñando varios cargos, entre ellos perito contable y actualmente procuradora zonal 3 del SRI. A continuación, vamos a hacerle unas preguntas, unas breves preguntas. Un momentito que tengo problemas. Ya. La primera pregunta, doctora, es ¿cuáles son las obligaciones tributarias de los emprendimientos cuando son considerados como microempresas? Gracias, María Cristina, esta pregunta. Yo para absolver esta pregunta que gentilmente usted me ha propuesto, quisiera compartir unas diapositivas, si me permiten, porque quiero empezar indicándole qué es un emprendimiento ya desde el ámbito jurídico, porque desde el ámbito personal, como experiencia, he escuchado muy atentamente a Patricia y a Gaby, y la verdad quiero expresarles mi admiración a ustedes por emprender en este tema tan espinoso, se puede decir en este momento, sin embargo, que lo han sacado adelante. Entonces, desde el ámbito legal, que es la otra cara de la moneda, me gustaría poderles explicar y que para que pierdan ese temor, porque el tema tributario no es tan difícil como muchas personas lo imaginan. Entonces, la Ley de Emprendimiento e Innovación, como bien María Cristina lo señaló, fue promulgada en este año 2020. ¿Y cuál es el espíritu de la norma? El legislador lo que quiere es incrementar, aumentar los emprendimientos en el Ecuador, porque un emprendimiento corresponde a un tema específicamente de un proyecto nuevo que necesita cubrir o aprovechar una oportunidad. Es como Gaby nos señalaba, yo tenía la idea de realizar tal o cual cosa, entonces el legislador lo que está haciendo es plasmando en una ley un beneficio, una forma para poder sacar adelante este emprendimiento de una manera formal. Este proyecto debe tener menos de 5 años de antigüedad. Puede ser a través de una persona natural o de una persona jurídica. Como bien María Cristina nos señalaba, puede ser a través de este nuevo modelo de sociedades que son las SAS. Y también debe tener menos de 49 trabajadores y ventas menores a $1 millón. Claro, ustedes dirán, son cantidades muy altas, muy grandes para nosotros, pero sin embargo yo creo y estoy consciente de que en el Ecuador somos muy buenos y vamos a poder lograr esto y mucho más. Entonces, esta ley se une con la ley de simplificación y progresividad tributaria que, como bien su nombre lo indica, quiere hacer los trámites más fáciles, más sencillos, menos engorrosos y nos da un régimen de microempresas. Y este régimen de microempresas simplifica los trámites totalmente. En este sentido, es importante señalar que una microempresa puede estar desde una persona hasta con 9 trabajadores y menos de $300,000 para que pueda formarse. En este sentido, las microempresas tienen obligaciones sencillas que son emitir comprobantes de venta, solicitar comprobantes de las compras que se realicen, llevar un registro de ingresos y egresos o, de acuerdo a sus montos, llevar contabilidad, presentar declaraciones semestrales de IVA e ICE, y una tarifa única del impuesto a la renta del 2%. Esta tarifa única del impuesto a la renta del 2%, en realidad, mucha gente tiene resistencia respecto de ese tema. Sin embargo, es muy importante porque se le simplifica el tema de llevar una contabilidad, de hacer un tema de balances, etcétera, etcétera, porque simplemente tienen que grabar una tarifa única al valor de las ventas brutas. Entonces, esto sí simplifica el tema de la presentación de las declaraciones.
Adicionalmente, como beneficio, los emprendedores no serán agentes de retención y tienen una retención del 1.75%. Consideremos que las retenciones quitan liquidez a las empresas y como bien se manifestó, estas empresas que recién están iniciando no tienen mucho capital. Entonces, si las retenciones en la fuente son menores, no van a perder liquidez. Sin embargo, en el caso de que se le realicen retenciones, van a tener que este valor es como un crédito tributario. En este sentido, también tienen derecho a pagos en exceso, pagos indebidos y deben mantener sus documentos por 7 años y los demás deberes formales que contempla la ley. Es decir, es un régimen sumamente simple para que los emprendedores puedan formalizar este tema de las actividades económicas que están realizando. En el momento coyuntural que estamos viviendo como país y como el mundo por la pandemia, vemos que hay muchas personas que quieren explotar ciertos nichos de mercado que no han sido explotados. Sin embargo, tienen ese temor de realizarlo de forma legal, formal, valga la redundancia, pero esta es la ayuda que todos necesitamos porque si una persona se formaliza, realiza sus declaraciones, paga sus impuestos debidos, porque la administración lo que busca es que las personas puedan pagar sus impuestos debidos, no más allá de la medida legal, simplemente los impuestos que corresponden. Por lo tanto, emprender y hacerlo de una forma legal les va a permitir seguir creciendo en el tiempo ordenadamente y tener mejores réditos y mayores beneficios. María Cristina, si seguimos con las preguntas, por favor. Gracias, doctora. ¿Usted me puede escuchar ahí? Ahí está bien. Ya, perfecto. La segunda inquietud es, ¿están obligados a llevar contabilidad los emprendedores? Como le manifestaba María Cristina, dependiendo de los montos, si sobrepasan los $300,000 de ingresos, un capital propio de $180,000 o costos y gastos mayores a $240,000, tendrán que llevar contabilidad. Pues llevar contabilidad tampoco es algo de extraterrestres, no se puede decir es un tema que sí necesitan ayuda, que sí necesitan la colaboración de una persona entendida en la materia que les pueda ayudar, porque si bien es cierto, el emprendedor tiene la visión, tiene la forma de cómo hacer, el know-how de un producto, pero no tiene el conocimiento de todas las ramas y siempre necesita la ayuda de un profesional que le pueda guiar en este tema. Es importante que los emprendedores pierdan ese temor de contratar a la persona que les puede ayudar para encaminarse. Siempre los profesionales, los contadores, siempre dan las mejores recomendaciones respecto de su rama de negocio, en este caso, y les puede ayudar. Entonces, si sobrepasan estos límites, tendrán que llevar contabilidad y tendrán que hacer sus declaraciones. Sin embargo, si no sobrepasan el $1,000,000, siguen considerándose como emprendimiento y pueden acogerse al tema del IVA y el ICE semestral, la tarifa del impuesto a la renta, etcétera, que ya hablamos, porque no han sobrepasado este límite, pero sí el límite para llevar contabilidad. Entonces, sí tienen que hacerlo, pero pueden beneficiarse y seguir siendo emprendedores y utilizar los beneficios que constan en la ley de emprendimiento de la que estamos tratando. Perfecto, doctora. La cuarta inquietud es, ¿cuánto tiempo pueden considerarse como microempresas los emprendimientos? Los emprendimientos pueden durar hasta 5 años. 5 años, ¿por qué? Todos nos preguntamos por qué, pero si hacemos un análisis del flujo, del retorno de la inversión y de todos los componentes que se deben considerar en el momento de emprender un negocio o un proyecto, vamos a ver que un proyecto rentable, medianamente rentable, va a tener un retorno dentro de los primeros 2 años. Si es que en los primeros 2 años no tienes un buen retorno, tendrás que hacer un reajuste para verificar y poder establecer en cuánto tiempo vas a recuperar la inversión inicial. Por eso la administración dentro de esta ley de emprendimiento asociada con otras personas, porque para hacer una ley nunca es a través de una sola persona, siempre hay un conglomerado que ayuda a construir esta norma, a construir la ley para que satisfaga las necesidades de todos los que van a estar sujetos a esta norma. Por lo tanto, los 5 años es de un estudio que se ha realizado respecto de cuándo va a ser el retorno de la inversión. Cuando el emprendimiento ya pasa a ser más grande, a tener mejores réditos, más beneficios, entonces tiene que salir de este régimen simplificado y pasar al régimen normal, con otras obligaciones, con otros beneficios, pero con otras cargas impositivas también. Entonces, la administración lo que le da es el empujoncito del principio y le dice, sí, sigan adelante, nosotros les vamos a ayudar con este proceso simplificado, pero posterior a eso ya tenemos que
formalizar y seguir en el régimen especial. Es importante también aquí señalar, María Cristina, que no se pueden acoger a este régimen de microempresas los contribuyentes RICE, los organismos internacionales, los multilaterales, las agencias internacionales, por el tipo de negocio que ellos manejan, por el tipo de actividad financiera, por este tipo de movimiento económico que realizan y que necesita otro tipo de control para que sea beneficioso tanto para la una persona como para quien recibe este beneficio o este servicio y que no exista ningún tipo de inconvenientes a futuro. También tenemos el tema de la economía popular solidaria, la ocupación liberal, los servicios profesionales, los notarios, registradores, el transporte, ingresos en relación de dependencia, es decir, todo aquello que viene de un tema de no tanto de emprendimiento, sino es un tema más profesional, más personal. Por ejemplo, los servicios profesionales, un médico, un abogado, un contador, no pueden acogerse a este régimen, ni tampoco las instituciones o las organizaciones del sector popular y solidario, porque ellos tienen otro tipo de régimen con otros beneficios. La administración en general, tributaria, el tema de todas las normas que han sido promulgadas a raíz del 2018, un tinte muy beneficioso para quienes emprenden o quienes se acogen a estas normas. Por lo tanto, no es de asustarse, no es un tema complicado. Les invito a que se realicen las consultas necesarias con los profesionales que ustedes tengan confianza. Verán que en el futuro van a poder seguir creciendo de una forma ordenada, porque a veces los emprendimientos tienen tanta acogida que empiezan a crecer, a crecer, a crecer en forma desmesurada y no tienen un orden que les permita tener buenos réditos, tener el control, tener mejores proyecciones, realizar mejores decisiones. Entonces sí es necesario tener un orden. Ya, perfecto, doctora. Quisiera darle una breve introducción antes de realizar la quinta pregunta. Según la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación, se entiende que las plataformas de fondos de colaborativos o conocidos como crowdfunding son sociedades mercantiles, cuyo objeto social es la búsqueda de financiamiento de proyectos a través de plataformas desarrolladas sobre la base de nuevas tecnologías, que ponen en contacto a los promotores de proyectos que demandan fondos con inversores u ofertantes de fondos que buscan en la inversión un rendimiento o la compra de un bien o un servicio. En atención a lo que manifiesta, lo que dispone la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación, doctora, ¿puede indicarnos cuáles son las obligaciones tributarias de los crowdfunding? Muchas gracias, María Cristina. El tema de crowdfunding es un tema súper innovador en nuestro país, es un tema súper nuevo, como le digo. La verdad, yo estuve investigando porque no he tenido la oportunidad todavía de verificar, de ver cómo es el funcionamiento, pero sin embargo, de acuerdo con la ley de emprendimiento, los crowdfunding son personas jurídicas bajo el control de la Superintendencia de Compañías y Valores. ¿Qué es lo que hace esto? Nos da seguridad que el tipo de empresa que va a realizar esta intermediación, porque es una intermediación. Entiendo que los crowdfunding van a tener un catálogo de microempresas o de emprendimientos en los cuales uno puede acceder, revisar sus planes de negocio para poder verificar y establecer en cuál de estos quiero invertir mi dinero. Y el crowdfunding le va a dar las mejores recomendaciones. Como al ser una sociedad mercantil en este caso y estar bajo la Superintendencia de Compañías y Valores, tiene que presentar sus declaraciones de impuesto a la renta, sus declaraciones mensuales de IVA, sus declaraciones de retenciones en el caso de que sea nombrado como agente de retención, sus anexos tributarios, o sea, su funcionamiento ya corresponde a una sociedad como tal que no entra dentro del régimen de microempresas, entra dentro del régimen general y por lo tanto sus obligaciones son un poco más pesadas de llevar porque tienen que presentar y reunir información que le permita clarificar su actividad. Entonces, el crowdfunding se dedica a recibir, a clasificar y publicar proyectos, crear y desarrollar y utilizar canales para facilitar la información y el monto máximo de recaudación por cada proyecto son $400,000. Es decir, es una fuente bastante económicamente hablando es bastante interesante de revisar y de verificar. Entonces, la administración está interesada en este tipo de empresas que hagan sus declaraciones, que tengan transparentada su actividad, que nos permitan ayudar a las otras personas, porque la administración, ¿qué es lo que hace al revisar a un contribuyente?
trata de clarificar la actividad económica para que pueda tener seguridad el resto de personas y seguridad también la administración respecto de lo que se está desarrollando. Entonces, el crowdfunding es una figura muy buena, novísima, que nos va a permitir encontrar los emprendimientos y poder generar nosotros un ingreso y también ayudar a la persona, al emprendedor que quiere generar una nueva actividad, que quiere cubrir un nicho de negocio. Entonces es muy importante este tipo de plataformas y este tipo de iniciativas que se dan a través del legislativo que permiten tener una fuente en donde podamos verificar emprendimientos para poderlos apoyar. Perfecto, gracias doctora por la información del crowdfunding. A continuación, doctora, le invitamos a que siga formando parte de esta charla virtual y vamos a dar el paso al doctor Diego Gordillo. Doctor Diego Gordillo, una muy buena noche. A continuación voy a dar una breve biografía de usted. Es doctor en jurisprudencia. Actualmente es juez de lo contencioso, administrativo y tributario. Es docente de pregrado y posgrado en diferentes universidades a nivel nacional aquí en mi país, en nuestro Ecuador. Voy a realizar unas breves preguntas. La primera inquietud, doctor, que tenemos es, ¿durante qué tiempo debe mantenerse el sustento de los comprobantes de venta de mi actividad económica? Gracias, María Cristina, por la invitación y a través de usted también a la Cámara de Comercio y un gusto siempre estar con ustedes en el sentido de que para mí es un orgullo ser el único hombre dentro de este distinguido panel y la verdad eso para mí es un verdadero halago. Antes de darle la contestación a su pregunta, creo que me he permitido tomar nota de la participación tanto de Patricia como de Gabriela y he escuchado con mucha atención de que existe temor a la formalidad, miedo a los impuestos, un tema burocrático de papeleos y lo demás, pero realmente a mí me llama la atención más bien por el contrario, porque encuentro en dos mujeres que son emprendedoras, que han pasado vicisitudes, que pasan paralizaciones en el país, que a sus espaldas está no solamente la alimentación o el desarrollo de sus familias, sino de otros hogares, que adicionalmente a eso enfrentan pandemias, superan todo eso y sin embargo tienen temor a la formalidad o a los tributos. Realmente eso me llama la atención porque si haber superado una pandemia, superar paralizaciones de un país, eso no es ser una persona proactiva que cumple y rompe sus miedos, pues realmente creería yo que el tema de impuestos termina siendo un simple obstáculo por liberarlo, porque lo más grande y lo más complejo ya lo han pasado y realmente mi aprecio, mi respeto y admiración para ustedes. Ya en cuanto a la atención a su pregunta, algo lo comentó ya María Augusta respecto a qué tiempo deben mantenerse los comprobantes de venta que yo tengo en mi actividad económica, pues la norma nos dice que son 7 años y tiene una lógica y una explicación. Existe una relación jurídica entre el Estado y los ciudadanos, ¿cierto? Por un lado tenemos el Estado que tiene su potestad de imperio con la necesidad de tener recursos para cubrir las necesidades colectivas y por otro lado tenemos al empresario, al emprendedor, a la persona que tiene su actividad económica. Entonces, esta relación que existe entre Estado y el ciudadano generan derechos y obligaciones mutuas. Y estos derechos y obligaciones, pues obviamente, por un lado yo como ciudadano tengo el derecho de reclamar el hecho que me den todas las necesidades o me cubran las necesidades que aseguren vivienda, que aseguren de alguna manera educación, carreteras, pero por otro lado también existe en la Constitución el deber y la obligación de pagar los tributos. Entonces, el tema de cumplir la normativa de una u otra manera nace de un consenso social, está recogido en la Constitución, que todos lo aprobamos y por tanto tenemos esa obligatoriedad de dar cumplimiento de alguna manera. ¿Por qué son 7 años? Porque la administración lo que hace es, de una u otra manera, el legislador lo que le da es un poder a la administración para que pueda controlar todas sus actividades y para ello tiene facultades. Y una de ellas es la facultad determinadora, la potestad que tiene para poder auditar las actividades económicas, sean formales o informales, porque de una u otra manera la administración puede inclusive al informal llegar a auditarle y establecerle la obligación porque se entiende que la ley rige para todos. Entonces la normativa lo que nos dice en el Código Tributario que el tiempo máximo, habla de varios tiempos, pero el tiempo máximo son 6 años. Entonces decimos de alguna manera que el Estado
tendría en teoría la posibilidad de entrar a auditar a cualquier persona que tenga una actividad económica o una manifestación de riqueza. Tendría 6 años para hacerlo, pero obviamente es un año adicional porque la norma dice mínimo 6 años. Yo, bajo la figura de que puedo tener actividades que estoy a lo mejor por vida útil de mis activos, tengo más de 7 años, puedo tener una maquinaria que puede tener una vida útil de 10 años. Entonces, lo mínimo que debería uno tener el sustento de sus compras, ¿no es cierto?, de sus transacciones, es al menos 7 años conforme a la normativa. Entonces, esto viene de una obligación que es de carácter legal para poder revisar lo que se ha declarado o aquello que sin haberlo declarado, pues la administración tiene la facultad de poder verificar y de una u otra manera auditar y disponer que se cobre esos tributos. Perfecto, doctor. Tenemos otra inquietud, es como segundo. ¿Cuáles son los deberes formales que debe cumplir una sociedad o persona natural? Bien, los deberes formales, realmente hay 2 deberes que tiene un ciudadano. Habíamos hablado que son deberes formales y deberes materiales. Los deberes materiales están más bien vinculados a la obligación de pagar tributos, a la parte económica, mientras que los deberes formales, por otra parte, en cambio, son todos estos requisitos que Patricia y Gabriela nos dicen que son burocráticos, obtener el RU, los permisos. Ya en la exposición anterior, María Augusta un poco se adelantó al tema de esto, y soy complementario más bien de María Augusta, y básicamente está en inscribirse en los registros, solicitar los permisos previos, llevar la contabilidad o libro de ingresos y gastos si son personas naturales, presentar las declaraciones es un deber formal, en los casos en los cuales se requiera declaración. Si es que es requerido de pronto por algún funcionario información, pues esa contribución de entregar esa documentación cuando sea requerida también es un deber formal. O exhibir los documentos que se le requieran, o concurrir a la administración cuando se le haya solicitado que concurra para absolver algún tipo de situación, tomando en cuenta que la administración lo que hace es un control a todo un universo de contribuyentes. Entonces, lo que hace es cruces de información para verificar si lo que ha declarado el uno, obviamente, si para uno es ingreso, para otro es gasto, si para uno es compra, para el otro es venta. La administración tiene esa potestad de poder verificar las declaraciones, o inclusive no tiene, por ejemplo, la obligación de asegurar el tema del sigilo bancario y poder inclusive cruzar cuentas y verificar en los bancos y después justificar y decir, mire, por favor, justifique usted de dónde tiene estos depósitos o estos ingresos que le ha percibido, ya que en principio todo ingreso es gravable y la excepción es la exoneración o la no imposición. Entonces, la administración tiene esa potestad y tiene, por otro lado, el deber, el sujeto pasivo, que llamamos en este caso la persona natural o sociedad, de esclarecer y dar las herramientas necesarias para que exista el control de la administración tributaria. Quisiera compartir con ustedes una primera lámina para ser complementario con lo que estoy hablando. Permítame un minuto. Se ve sus diapositivas. Gracias. Permítame un minuto más. Quisiera un poco, de forma general, hablarles del tema de los sistemas impositivos para que un poco comprendamos. Tenemos un sistema, un régimen general, ¿no es cierto?, en el cual básicamente estamos hablando aquí de 3 tributos por efectos de lo que atañe al régimen simplificado. Es el impuesto a la renta, el IVA y el ICE. En el régimen general, que es el que comentaba María Augusta, pues básicamente nosotros tenemos el impuesto a la renta, que está diferenciado para personas naturales que obviamente declaran lo que ha sucedido de enero a diciembre, lo declaran en marzo del siguiente año. Y respecto de las sociedades, en cambio, igual el periodo que ocurrió de las transacciones, ingresos y gastos que hayan tenido de un periodo que sería de igual hasta el mes de diciembre, lo declaran en el mes de abril. ¿Qué sucede en cambio con el IVA o el impuesto al valor agregado? De forma general, para las personas que están escuchándonos, lo que dice el IVA es básicamente grava bienes y servicios, ¿sí? A la transferencia de bienes de naturaleza corporal, ¿no es cierto? Bienes muebles de naturaleza corporal, pero de forma general podríamos decir que grava la transferencia de bienes y servicios. Entonces, ¿qué encontramos en la Ley de Régimen Tributario Interno? Lo que encontramos es un listado de bienes y servicios que el legislador lo que ha dicho, estos son tarifas 0%. Todo aquello que no esté en esta ley, pues automáticamente nosotros tenemos que entender que es 12%. Entonces, quienes tengan actividades, sea bienes o servicios, pues tendrán una declaración de carácter mensual en el régimen general. Si tienen actividades de 0 y 12%, por ejemplo, un médico que a su vez también puede tener una actividad adicional y tiene una tienda o vende celulares y tiene actividades que son 0 y 12 de bienes y servicios, pues también su declaración es mensual.
Y actualmente tenemos que aquellos que de forma general tienen actividades solo 0% en bienes y servicios, pues ellos presentan de carácter semestral. Lo que ha sucedido de enero a junio lo declaran en julio y lo que ha pasado de julio a diciembre lo declaran en enero del año siguiente. Y finalmente tenemos el impuesto a los consumos especiales, que son ICE o que son normalmente a bienes que son considerados suntuarios, que su declaración o su deber formal de declarar es de carácter mensual. Eso sucede en el régimen general. Ahora bien, ¿qué pasa con el régimen simplificado? ¿Por qué se llama simplificado? Dentro del Código Tributario, uno de los objetivos de la política fiscal o de la política tributaria es la simplicidad administrativa, que es lo que está reclamando en su momento a Gabriel y Patricia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que busca? Que exista un sistema tributario que se adecue a las necesidades propias del país. Y obviamente, esta potestad de hacer reformas o cambios a la ley es exclusiva del presidente de la República. Entonces, lo que vemos es que de a poco se ha ido incorporando varios regímenes que ya existían antes de microempresas. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, había ya un régimen voluntario agropecuario, por ejemplo. Normalmente en el régimen impositivo de impuesto a la renta siempre se habla de ingresos y de gastos. Entonces, había una problemática, por ejemplo, en el régimen agropecuario, porque muy difícilmente las personas que están en el agro tenían acceso a Internet o a sustentar con facturas los costos y gastos de una actividad que propiamente es en el área rural. Entonces, dentro de este régimen voluntario agropecuario también estaba otro régimen, ¿no es cierto?, que es el tema del tributo o el impuesto al banano, que es del 2%, o llega hasta el 3%. Entonces, vemos que ya había en nuestra legislación regímenes especiales que lo que decía es, tratemos de una forma diferenciada, no podemos controlar el tema del gasto y por tanto más bien vamos por el lado del ingreso y hacer un poco más simple el tema de la tributación. Por ejemplo, para exportadores de banano es del 3% sobre el número de cajas vendidas al exterior, por darles un ejemplo nada más. A continuación, en este contexto histórico tenemos también otro régimen que ustedes lo conocen y María Augusta también lo refirió, que es el RICE o el régimen impositivo simplificado ecuatoriano, que básicamente nos da algunos parámetros, por ejemplo, primero que es aplicable exclusivamente para personas naturales y es para aquellos que no tienen más allá de $60,000 de ingresos y hasta 10 trabajadores. Hay algunas actividades que pueden ser sujetas a este régimen simplificado y obviamente pagan una cuota fija mensual y esto puede ser incorporado de forma voluntaria o la misma administración puede incorporarlos a este régimen. Y finalmente tenemos ya este nuevo régimen de microempresas que de alguna u otra manera lo que hizo el legislador es decir, miren, quienes cumplan con uno de estos condicionantes automáticamente entran al régimen de microempresas, ¿cierto? Y por excepción, si no cumplen con estos registros, si ustedes consideran que no están dentro de este catastro, pues regresarán al régimen general. Pero en principio es un tema impositivo de oficio, es decir, que es la propia administración en virtud de los catastros que tiene, quien lo que hace es agregarles este régimen que tiene un tratamiento simplificado, que le excluye del régimen general y que básicamente tiene como condicionantes que usted tenga hasta 9 trabajadores, o hasta $300,000 de ingresos brutos anuales. ¿Qué es lo que me dice en este régimen, este catastro? Es que yo tengo que hacer declaraciones de carácter ya semestral, ya no tengo, por ejemplo, en el caso del IVA, que hacer de forma mensual, como lo hacía en el régimen general, ya no tengo que hacer la declaración anual de impuesto a la renta, sino tendría 2 declaraciones semestrales en función de mis ingresos, ¿no es cierto? Y habíamos visto que era el 2% sobre ingresos brutos, restados, obviamente, las retenciones que de pronto me efectuaron en alguna transacción. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Son ventas netas, es decir, las ventas en las cuales yo registro mis ventas totales que he tenido, menos los descuentos y las devoluciones que he efectuado, y menos las retenciones que me hayan efectuado. De ese valor aplico el 2%, y ese sería el régimen simplificado que estoy pagando la cuota en el primer semestre, y lo mismo hago en el segundo semestre, y con eso doy por cumplida mi obligación, si es que exclusivamente tengo una actividad de carácter empresarial, porque eso es importante tenerlo claro. Espero más adelante poder ser un poco más complementario, porque es vital que conozcan que la actividad de microempresas involucra actividades de carácter empresarial. Entonces, con esto espero un poco haber dado atención a su pregunta, María Cristina. Sí, doctora, está perfecta, está suelta la inquietud. Tenemos otra inquietud. La tercera es, ¿por qué razón los contribuyentes
que se inician sus actividades en este régimen de microempresas, le es aplicable inmediatamente la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, mientras que aquellos a los que les corresponde actualización de su RUC estarán sujetos a partir del primer día del ejercicio fiscal siguiente al de su inclusión. Bien, para atender esto, María Cristina, creo el tema es más bien un poco visualizar a quienes nos están viendo y escuchando qué es lo que sucede en materia tributaria, porque existe un tratamiento diferenciado. Pongamos, por ejemplo, ¿no es cierto?, de que hoy sale una normativa que pasa del 12% del IVA al 18% del IVA. Muchas personas van a decir, pero si mi declaración es mensual, ¿qué pasa desde mañana? Ya tengo que subir la tarifa al 18%, ¿cómo hago con las facturas? Pues por un tema de seguridad jurídica, todos los cambios normativos normalmente están apegados a la periodicidad de los tributos. Entonces, si es que hay tributos, por ejemplo, el impuesto a la renta, que tienen una declaración de carácter anual, los cambios que operen normalmente, lo que nos dice es entrarán en vigencia desde el siguiente año. De ahí que ustedes pueden verificar, ¿no es cierto?, que normalmente a fin de año el presidente de la República manda proyectos de reforma tributaria. ¿Por qué? Porque sabe que si no entran en vigencia dentro de este mismo periodo fiscal, le toca esperar un año para que entren en vigencia. Entonces, esta diferenciación que la hace la normativa básicamente es por un tema de seguridad jurídica, de que sepan que los cambios que operan, ¿no es cierto?, para ciertas personas que están en el catastro, entran en vigencia para ellos, por eso los del 2019 entraron para el 2020, y para aquellas personas que han actualizado, obviamente entrarán por seguridad jurídica desde el siguiente año a efectos de la actualización del RUC. Quisiera compartir, perdone, María Cristina, también para entender un poco mejor lo que estoy explicando, quisiera compartir con ustedes, permítanme por favor, no sé si me confirma que pueden visualizarlo. Sí, estamos visualizando el impuesto a la renta de personas naturales. Bien, toda vez que estamos hablando de emprendimientos, los emprendimientos normalmente, como vemos en este foro, en este conversatorio, tenemos a dos personas que son personas naturales y un poco quisieran que ustedes visualicen, hay un doble, en el régimen general que habíamos hablado, existen dos tratamientos tributarios. El de las sociedades, en el cual actualmente en el régimen general, lo que hacen es poner ingresos, gastos, hacen una conciliación tributaria y llegan a pagar el 25% por concepto de impuesto a la renta. ¿Qué pasa en las personas naturales, que somos la mayoría? En el caso de las personas naturales, pues lo que sucede es que nosotros podemos tener rentas de diferente fuente. Vamos a ver en este escenario, lo que estoy planteándoles a ustedes es para un poco visualizar qué es lo que sucede en nuestro caso. Miren, si vemos de alguna forma, tratamos de estructurar de qué fuentes podemos tener nosotros, diríamos que tenemos de tres fuentes: rentas de capital, rentas de trabajo y rentas del capital más del trabajo. ¿Cuáles son estas rentas de capital? Para entender que los emprendedores puedan visualizar de mejor manera. Rentas de capital son aquellos en los cuales el dinero genera dinero, es decir, no hay intervención del hombre. Entonces, ¿qué ejemplos tenemos aquí? Normalmente son los rendimientos financieros, una póliza que yo he tenido, ¿no es cierto? Eso es una renta de capital. Otra renta de capital son, por ejemplo, los arrendamientos de bienes. Yo tengo una casa rentera, ¿no es cierto?, de la cual tengo ingresos. Entonces, como ustedes ven en este primer grupo, lo que pasa en las personas naturales es que yo, de mis ingresos, resto los gastos que la ley me permite, porque no son todos los gastos, sino la ley me permite ciertos gastos, y yo tengo como resultado una base imponible. Esto pasa con rentas del capital, y como vemos, tenemos bases imponibles dependiendo de estas actividades que yo puedo tener en mi actividad económica. Tenemos un segundo grupo, que son las rentas del trabajo, en las personas naturales. ¿Y cuáles son estas rentas del trabajo? En el caso que estamos proponiendo, rentas del trabajo es cuando yo, persona, me exploto y obtengo ingresos sin la necesidad de que haya ingresado el capital. ¿Cuáles son los casos más típicos de estos? Son los ingresos en relación de dependencia, en el cual yo voy, exploto mi trabajo intelectual o físico y yo lo que hago es obtener un ingreso a la luz de un patrón, ¿no es cierto? O renta del trabajo también sería libre ejercicio profesional u oficio que yo puedo tener, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo directamente exploto mis habilidades o mis conocimientos y obtengo ingresos. ¿Qué va a suceder? Igual a efectos de impuesto a la renta va a pasar lo mismo. Lo que sucedió de enero a diciembre, tendré ingresos menos gastos y voy a tener una base imponible. Lo mismo sucederá el libre ejercicio de la profesión, ingresos menos gastos y tendré una base imponible. ¿Qué pasa en cambio con las rentas de capital y trabajo? Estas son las actividades empresariales de las que habíamos hablado
en la pregunta anterior. En estas rentas del capital del trabajo, yo pongo mi fuerza o mano de obra y adicionalmente pongo un capital. Y se lo conoce como una actividad empresarial, que es básicamente lo que están haciendo los emprendedores. Ellos arriesgan, ¿no es cierto?, su capital y también trabajan. Entonces, cuando vemos que hay renta del capital y el trabajo, automáticamente en el régimen general sería ingresos menos gastos, una base imponible. ¿Cuál es la diferenciación para que ustedes me entiendan? Que si yo estoy solamente con una actividad empresarial, soy emprendedor, yo estoy expuesto en el régimen general a una tabla de impuesto a la renta que va desde el 5% de impuesto hasta el 35% de impuesto a la renta. Pero ¿qué sucede en cambio si yo estoy adecuado en los presupuestos que decíamos para hacer microempresas? Pues yo solamente estaría pagando el 2% sobre ingresos brutos. Puede ser que en algunos sean favorecidos o en otros no favorecidos económicamente hablando, pero lo que busca este régimen simplificado de microempresas es justamente que ya no se tribute y no tengamos el problema de estar sustentando gastos. Sí debo hacerlo, por supuesto, debo pedir la factura, eso es un deber formal que debo hacerlo, pero es más simple para efectos de mi declaración y el pago de mis tributos. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta ley de simplificación y progresividad tributaria? Lo que nos está diciendo, mire, si usted tiene actividades, porque yo digo, Gordillo, puedo tener una inversión, puedo estar en relación de dependencia y también tener una tienda, es decir, puedo tener varios tipos de renta. Lo que me está diciendo es, mire, usted, si es que tiene diferentes tipos o fuentes de renta, todo lo que es renta de capital pagará en su momento lo que tenga que pagar en cuanto al régimen normal. Lo que se le va a excluir y dar un tratamiento diferenciado es al régimen que tenga renta más capital o trabajo. Entonces, este es el tratamiento diferenciado que tiene una persona natural. Ahora, ¿qué sucede si yo mañana decido constituirme en una sociedad, ¿cierto? Como SASLA que usted acaba de plantear, María Cristina, pues prácticamente desaparecería de mi actividad como persona natural esta renta, capital o trabajo y entraría a formar parte de una sociedad. Que si estoy en el régimen general, pagaría el 25% de impuesto a la renta, pero por estar en el régimen de microempresas solo pagaría el 2% sobre los ingresos brutos. Pues con eso un poco quiero visualizarles a ustedes cómo es el tratamiento de una sociedad en el régimen general y lo que son las personas naturales cuando están teniendo actividades de renta de capital más trabajo. Finalmente, si ustedes me dicen, ¿y qué pasa con a lo mejor las retenciones que me hicieron cuando yo estaba en relación de dependencia o libre ejercicio? Pues esos son saldos a mi favor que yo tendré que utilizarlos cuando tenga como persona natural que declararlo en el mes de marzo del mes siguiente. Espero un poco haber sido claro en esa exposición. En caso contrario, igual estoy dispuesto a resolver las inquietudes que ustedes tengan. Gracias, doctor. En el tema relacionado a nuestra cuarta inquietud, las aportaciones colectivas a título de crowdfunding, donaciones, ¿están sujetas a algún tipo de tributación? Bien, Cristina, aquí viene un tema interesante porque como igual lo expresó María Augusta, el tema del crowdfunding es algo nuevo en el país, aunque ya en otros países ya se ha regulado. Normalmente el derecho lo que hace es tan dinámico que se va adaptando a las nuevas figuras jurídicas que van apareciendo de acuerdo a las necesidades de la sociedad. De ello, el régimen simplificado es justamente una demanda que es acogida por el presidente para tratar de dar una mejor calidad y más simplicidad en los trámites burocráticos que en su momento han ido reclamando los ciudadanos. Con el tema del crowdfunding, como ya se lo dijo, hay que ver las modalidades de crowdfunding. Hay diferentes tipos de crowdfunding. Hay unos que son promotores, en los cuales directamente pasan a formar parte o accionistas de la actividad o el emprendimiento. En ese caso, pues obviamente es un aporte que está haciendo para ser socio y compartir riesgos, en cuyo caso eso no va a ser grabado. Pero sí existen otros crowdfunding, que es el caso que usted lo comenta, que es de donación, es decir, en cual alguien ve un emprendimiento de alguna persona, participa y dice, yo le dono porque quiero que emprenda y me parece interesante y soy caritativo. En otras legislaciones, estas aportaciones vía fundaciones constituyen un derecho para poder restarse o utilizarlo como crédito tributario en el pago de impuestos. En nuestro país no existe esa posibilidad. Y entendería que estas donaciones que recibirían las personas que están teniendo bajo la figura del crowdfunding deberían ser grabadas porque no tengo una exoneración que me está diciendo no pague impuestos. Entonces, ¿qué tendría que pagar? Obviamente hay una tabla, hay un impuesto que se llama tabla de herencias a los legados y donaciones, y lo que nos dice que se empieza a pagar más o menos por estas donaciones cuando se supere los $72,090, si no me equivoco,
básico para este ejercicio, los valores inferiores entendería que sería una base desgravada que no estaría sujeto a ningún pago de ningún tributo. Tengo la obligación sí de declararlo, porque obviamente tengo que transparentar esos ingresos. Recuerden que yo también me expongo como ciudadano a que mañana la administración o inclusive cualquier otro organismo público me diga, justifique usted de dónde tiene esos ingresos. Y si yo no justifico, pues puedo estar expuesto no solamente al tema a lo mejor de que la administración me glose, sino también un tema de carácter penal si es que yo no puedo justificar de dónde he obtenido dichos ingresos o dichos depósitos. Es un tema que también hay que sopesarlo para quienes están en esta visualización de buscar una formalidad. Doctor, y nuestra última pregunta es, ¿podría explicarnos en qué casos las microempresas continúan actuando como agentes de retención? Bien, este tema igual, cuando doy clases es un poco etéreo, decir qué son estos agentes de retención y percepción, y yo no quiero meterme a eso, prefiero no saber nada porque es una suerte digamos que un poco complejo la comprensión, pero entendamos cómo funciona para que ustedes sepan. Una cosa es el rol que yo tengo como sujeto pasivo contribuyente, que es el pago de los tributos, y otra cosa es el rol que yo tengo como responsable. Entonces, hay dos tipos de obligaciones, una como contribuyente y otra como responsable. ¿Qué me dice el Código Tributario? Yo como responsable puedo estar en calidad de agente de percepción y retención. ¿Quiénes son estos agentes de percepción y retención? Pues el legislador lo que ha dicho es, mire, las personas que están en interacción, en compras y ventas, en transacciones, actúa a nombre del Estado para que me dé recaudando, ya bien percibiendo o ya bien reteniendo los tributos. Vamos a dar un ejemplo para que ustedes me comprendan. ¿Qué pasaría si yo voy donde Gaby, ¿no es cierto? Y le digo, Gaby, sabe que estoy interesado en su producto, y Gaby me dice, sabe que no hay ningún problema, le cuesta $100 más del IVA. Si no hubiera esta agente de percepción, pues yo diría a Gaby que están los $100 y Gaby me diría, bueno, aquí hay un tributo, vaya y pague en el Banco de Fomento o en el Banco Central el tributo para que yo pueda entregarle el bien. Entonces, eso sería un caos y en cada transacción nosotros tenemos que los tributos ir a una entidad pública a pagar los tributos. Entonces, ¿qué dijo el legislador? Miren, no. Hagamos una pausa. Y en este caso, Gabriela, que está haciendo la transacción, ella va a percibir el tributo y va a pasarlo al Estado. Entonces entendemos que hay un agente de percepción. Cuando yo voy al Supermaxi y compro bienes, algunos con 0% o con 12%, ¿qué estoy haciendo al Supermaxi? Estoy entregando el valor del precio de los bienes que he adquirido y adicionalmente le estoy pagando también los tributos. Entonces, esos tributos está actuando en su momento Supermaxi como agente de percepción, percibiendo los tributos, y eso tendrá que pasarlo al Estado. ¿Qué pasa con los agentes de retención? Que es lo que usted me va a preguntar. Hay situaciones en las cuales, en cambio, dice, mire, no. Es la persona que compra la que tiene que retener ese tributo. Ejemplo, yo mañana estoy trasladando mis bienes y quiero contratar 2 estibadores. Esas personas dicen, por ejemplo, que por su rusticidad a lo mejor no tienen la posibilidad de entregarle factura, y usted va a decir, ¿yo cómo sustento en cambio lo que estoy gastando? Entonces le dice, no, en ese caso usted no le dé a él para que pague al Estado, usted retenga y pase al Estado. Entonces, hay ciertas situaciones en las cuales yo, que en su momento estoy pagando, estoy comprando bien un servicio, tengo que retener un tributo en un porcentaje que lo fija en su momento la administración tributaria. Entonces, en el caso de microempresas, por ejemplo, yo tengo obligaciones, habíamos dicho semestrales, pero yo tengo empleados, habíamos dicho, ¿no es cierto? Y yo también les retengo una partecita de impuesto a la renta. Entonces, ese sería un caso, por ejemplo, por dar un ejemplo, en el cual por esas retenciones que le hago a mis empleados, esas retenciones de impuesto a la renta, ellos también tienen que pagar impuestos, pues obviamente tengo que trasladarle al Estado porque no es un dinero en este caso del microempresario, es un dinero que es del Estado que yo doy recaudando al Estado y que lo estoy trasladando. Ese sería un caso, por dar un ejemplo. O en el caso puede darse también de que yo, si es que me dedico, por ejemplo, a la importación de un servicio, pues es obvio que yo tengo que retener. Voy a dar un ejemplo para entender el tema de agentes de retención. Yo me dedico a hacer un espectáculo público y le traigo a un cantante. Este cantante tiene que pagar impuestos en Ecuador, pero ¿será que él tiene que abrir el RUG y pagar los impuestos? Pues obviamente dice, mira, a mí me contrataste, yo doy el canto y ustedes encárguense de los frutos. En ese caso, el organizador, él será el que tendrá que retener esos valores de impuestos que causen y pasar al Estado. Tenemos otra figura de la agente de retención. Entonces, en el caso de microempresas, de forma general, yo creería como un ejemplo nada más, por efectos de atender la pregunta, entendería que también son agentes de retención en el caso de los tributos que son respecto de sus trabajadores,
siguen actuando como agentes de retención y tendrá que pasar los tributos al Estado. Espero con eso haber dado atención de forma de ejemplos para que puedan comprender quienes están viendo y escuchando este conversatorio. Gracias, María Y Cristina. muchas gracias, doctor. Hemos recibido algunas preguntas que de igual manera a continuación Rebeca nos va a ayudar haciéndonos a cada uno de nosotros, ¿no? Rebe, ¿nos escucha ahí, por favor? Sí, claro que sí, mi querida Cris. A ver, vamos, algunas ya han sido contestadas por nuestros ponentes, pero de todas maneras, pasémoslas en voz alta para que nuestra audiencia conectada pueda tener respuestas. A ver, tenemos, ¿cómo se realiza una microempresa? Esa pregunta sería para nuestra querida María Cristina. Gracias. O para Bueno, quien para mí mismo. Bueno, en efecto les comento lo siguiente: ¿cómo podremos legalizar un emprendimiento, formalizar en sí como una empresa en sí? Yo sugiero, en mi criterio personal y profesional, que se haga una SAS, en la cual reduce los costos, se crea una empresa a bajo costo, y adicionalmente a esto, para poderte registrar como MIPYMES, tienes que ingresar a la página web del Ministerio de Producción, ingresas los datos de tu RUF, tu actividad económica y diferente información, y te emiten de manera inmediata en el sistema como microempresa. Anteriormente, antes de la pandemia, esto era un trámite que se podría decir que llevaba su tiempo, pero actualmente, por la situación, por los medios tecnológicos, telemáticos en sí, la generación de una resolución para crearse como microempresa es muy otra pregunta. como MIPYMES, por favor. Ya. ¿Existe algún apoyo para los artesanos? Sería para mí. Sí, sería Bueno, para... en efecto, existe sí en la parte de micro, en el fondo Emprende, tú te vas a registrar como artesano, como MIPYMES, etcétera. Entonces existen diferentes fondos, como el Fondo Emprende, en el cual apoyan a diferentes actividades como artesanos, como servicio de pastelería, como el servicio de asesoría legal, etcétera, porque les comento que yo acabé para registrarme, para hacer una prueba en sí, me registré como MIPYMES y yo tengo como persona natural que se está constituyendo en una SAS, y se pudo registrar como MIPYMES, el cual pude acceder anteriormente ante el IEFI, antes se llamaba IEFI, con el descuento para el registro de la marca de Advocator Legales con el 50%, o sea, de los 10% 8 que les costaría cancelar el valor, el rubro, y nos descontaron el 50%. Entonces, este sería uno de tantos beneficios que también usted como artesano podría registrar su marca, su logo, su lema, porque existe que el día de hoy se llama Advocator Legales, la consultoría legal, la parte artesanía se llama Pepito Pérez, y el día de mañana viene otra persona que se llama Pepito Pérez, pero ya tiene registrado su marca. Por lo tanto, usted, si ya tiene otra persona registrado, cuando hace la búsqueda con ética, ya no puede registrarse. Entonces, toda la publicidad, todo el marketing digital que usted hizo como artesano y no registró su marca, tiene estos inconvenientes que son los más conocidos, los más comunes, pero lamentablemente en la parte legal, cuando queremos impugnar, nunca el artesano, el microempresario registró su marca. Entonces, lamentablemente tiene que cambiarse de nombre, porque caso contrario, la otra empresa que sí registró el logo, el nombre en sí, ya tiene todos los derechos y por ende le pueden iniciar los acciones legales correspondientes. Muchas gracias, Cris. Aquí va una pregunta que yo creo que puede contestar el doctor Gordillo, o puede ser también María Gusta o nuestras emprendedoras. En fin, yo creería que cualquiera, pero igual me gustaría escuchar ahora las respuestas del doctor o de la doctora. ¿Qué tan recomendable es formalizar las actividades como una sociedad civil y comercial? Gracias. No sé, por delicadeza, Magos, ¿quieres comentarlo Sí, tú o como tú? sí. Como quiera, podemos escucharlo a usted primero y luego a María Gusta, o si Cris también nos puede aportar con esto.
Claro, Dieguito, muchas gracias. La pregunta es súper importante en este momento coyuntural en el cual estamos. Formalizarse yo creo que es uno de los primeros requisitos que tienen que pensar los emprendedores, por cuanto la formalización les va a evitar muchos problemas legales, no solo en el tema tributario, sino también en los temas societarios, en los temas civiles, en los temas municipales, porque se deben cumplir una serie de pasos. Si bien es cierto, son un poco engorrosos, se podría decir, pero estamos buscando la simplificación. Como instituciones del sector público, estamos buscando un tema de simplificación y simplicidad respecto de estos trámites, adicionalmente, que los mismos pueden hacérselo a través de mecanismos web para evitar aglomeraciones y para evitar un desplazamiento innecesario de las personas. Entonces, yo considero que es muy importante y el momento en el que uno se plantea hacer un emprendimiento o empezar con una empresa, es necesario que se planteen desde el ámbito legal también cuáles son los parámetros que se deben cumplir. Doctora, gracias, doctora. Usted había contestado ya a una pregunta que yo había mandado, pero de todas maneras, respondámosla. ¿Se debe solicitar ser parte del catastro? Gasto de microempresas no, porque la administración está corriendo una base y sobre esa base de si hay el cumplimiento de ciertos parámetros que constan en la norma, serán parte del catastro. Obviamente, si es que existen algunas diferencias o algún tipo de limitación respecto de las exenciones que constan en la norma, se puede solicitar la exclusión de este catastro. Pero el catastro de microempresas, sí, la administración lo está elaborando y simplemente se lo debe solicitar una exclusión. Sin embargo, para el tema de emprendedores, entiendo que el Ministerio de la Producción es el que elabora este catastro, para lo cual tomará información tanto de la administración como del IES, y en ese sentido se debería solicitar ingresar a ese catastro dependiendo de cómo sean los parámetros que el MIPRO establezca. Gracias. Aquí hay una pregunta para usted. Si tengo una empresa, ¿pagaría menos impuesto a la renta que si fuera persona natural? La persona que pregunta esto es una persona natural y dice que por su negocio tiene una deuda y que le pueden embargar su casa. Depende, o sea, todo depende desde la óptica que miremos del tema. El impuesto a la renta para personas jurídicas, en este caso sociedades, es del 25%. Para las personas naturales hay una tabla y esta tabla va desde el 0% hasta el 35%. O sea, a primera vista parecería que sí, en una persona natural va a pagar más. Sin embargo, tenemos que verificar cómo es el movimiento económico de esta persona natural y poder establecer si es que existen deducciones, rebajas, descuentos y demás que pueda aplicarse. Consideremos también que en una sociedad como tal no se pueden aplicar gastos personales. Sin embargo, en una persona natural sí tenemos esa rebaja para gastos personales. Entonces ahí se tiene que hacer un análisis del flujo del negocio, de cómo va a ir recibiendo ingresos para establecer qué es lo mejor. Sin embargo, si es que este emprendimiento es de varias personas, sí, la recomendación esencial es hágase por favor una sociedad para que no tenga problemas después, porque siempre la decisión de un conglomerado de personas nunca llega a una unanimidad. Entonces, por favor, hágase una sociedad. Si es una sola persona, puede mantener su negocio así, sin embargo, con el tiempo y piensa expandirse o crecer y puede realizarse una sociedad. Entonces, sí se debe verificar cuál es el fin del negocio. El momento que uno quiere empezar con su emprendimiento o con su negocio, sea cual sea este, primero tiene que establecer qué es lo que voy a vender, a quién quiero llegar, cuáles son mis proyecciones. Y estas proyecciones, ¿cómo se basan en el tema jurídico? En el tema legal, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Cuáles son los permisos? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son las normas sanitarias? Dependiendo del tipo de negocio. ¿Y cómo voy a ir encaminando mi negocio? Recordemos que emprender un negocio no solamente es hacer el pan y vender el pan, sino es sacarle una marca, ponerle un registro sanitario, pedir los permisos de funcionamiento, el tema de salubridad y todo eso que nos hace ser mejores cada día, que nos hace ir creciendo en una forma ordenada. Muchas gracias. El doctor Gordillo, ¿quiere agregar algo más a esto que acaba de decir la doctora? Sí, gracias. Gracias, Rebeca, por la oportunidad. Y yo creería que inclusive este nuevo régimen, estamos viviendo épocas de cambio. Inclusive estas compañías, las SAS, que están hoy en día como una visualización societaria interesante, requiere menos formalidades que los otros tipos de sociedades. ¿Por qué sería importante yo apuntar a una sociedad? Sobre todo, inclusive, porque
lo que hago también es resguardar y mi responsabilidad responde en la medida en que yo he participado en dicha sociedad. ¿Por qué es importante formalizar? Porque de una u otra manera yo tengo la posibilidad de enfocarme en lo que es mi emprendimiento y permitir que otros terceros, en este caso financieros, contables o legales, permitan darme información que me pueda dar una visión de qué decisión puedo tomar frente al crecimiento que puedo tener como empresa o qué puedo hacer o qué no puedo hacer. Es decir, me permite tener información mucho más fiable que estar en una informalidad. Entonces, no es el tema netamente jurídico o la burocracia que puedo tener cuando yo puedo sacar provecho de estos otros asesoramientos que puedo tener para sacar inclusive partido y ser sujeto inclusive de crédito, tomar en cuenta que resguardo, en tema, por ejemplo, de propiedad intelectual, ¿no es cierto? Yo puedo resguardar, dependiendo de la actividad económica que tenga, yo puedo resguardar estas ideas que tengo que tienen un valor intangible y que de una u otra manera van creciendo y a veces se vuelven insostenibles y lo que necesito es gente que pueda con conocimientos aportarme y guiarme cómo crecer sin que incurra necesariamente en un desacato a una autoridad tributaria. Recordemos también en su momento que, como habíamos hablado, que tienen obligaciones, también los contribuyentes también tienen derechos. Y esos derechos están garantizados porque yo puedo impugnar, la Constitución me garantiza el derecho de impugnabilidad. Y, por ejemplo, inclusive de estos catastros que la administración pueda decir, usted es microempresario, yo podría cuestionar porque también la administración tributaria está constituida de seres humanos o la información que cruza con diferentes entidades puede ser no fiable. Entonces, yo tengo la posibilidad inclusive también de cuestionar el estar o no dentro de este régimen o, de acuerdo al ejercicio de mi derecho a la defensa, cuestionarlo y pedir a la propia administración o la administración de justicia que se deje sin efecto estas actuaciones. Eso también lo garantiza y está en esta ley, en la ley de simplicidad y en el reglamento, con la posibilidad de yo cuestionar y poder que se verifique que un tercero imparcial llamado juez sea el que decida si efectivamente la actuación de la administración fue apegada a derecho o no, sin que esto implique que sea un tema de arbitrariedad de la administración, sino que puede también puede ser susceptible de errores estas actuaciones de la administración. Gracias, Rebeca. Muchas gracias, doctor. Aquí hay una pregunta que es para la doctora Ceballos. Ella por interno ya nos dio la respuesta, pero contestémosle a Fabián Osorio, que es el que tiene la duda. Él quiere saber si es que es mejor formar una sociedad civil y comercial o una sociedad por acciones simplificadas. La doctora ya nos contestó, pero ella nos dice que es mucho mejor hacerlo por SAS porque es una conformación mucho más sencilla, pero ampliemos un poquito esto para el señor Fabián Osorio que nos ha hecho llegar esta pregunta, doctora. Gracias, Rebeca. Respecto a su pregunta, sí, ya la contesté por interno, pero el tema societario, la verdad creo que María Cristina es experta en este tema, pero yo le voy a dar mi punto de vista desde el ámbito tributario. Yo considero que es mejor una sociedad con acciones simplificadas por cuanto tiene muchos beneficios dentro de la ley de emprendimiento. Es una sociedad más simple, más sencilla, que tiene una conformación que permite la toma de decisiones más rápido por el tema de cómo se conforma la Junta General de Socios y Accionistas. Entonces, yo considero que sí es una mejor alternativa que una sociedad civil y comercial. Adicionalmente, estas SAS no tienen un costo muy elevado para la conformación, sino tienen un costo bajo, como María Cristina bien lo explicó, y a diferencia de una sociedad civil que tiene que constituir estatutos, que tiene que pasar por el tema de capitales, tiene que pasar por un tema de registros y demás. Entonces sí creo que es mejor optar por este tema de las SAS. Gracias, doctora. Sí, tú eres la experta también en este tema. Cuéntanos. Les comento, hago una acotación a lo que dice la doctora. En efecto, es importante destacar con la parte económica. Adicionalmente a eso, como dice el doctor Diego Gordillo, el tema de la responsabilidad civil que acarrean las personas naturales y las empresas de este país es diferente. Cuando uno adquiere una deuda y tiene deudas, o valga la redundancia, los acreedores, cuando le inician un juicio de coactivas, usted adquirió como persona natural, van contra sus bienes, casa, contra su vehículo, contra los bienes muebles y inmuebles. Pero si usted se constituye como empresa, al momento de iniciar un juicio, se van contra los bienes de la casa, en este caso, el cual usted no perdería sus bienes que lo adquirió con su propio patrimonio al ser persona natural. Entonces, no pongamos en riesgo el capital que hicimos tanto esfuerzo al estar como
aún así constituyamos una SAS y todo juicio será en contra de la empresa, y si no tiene niveles de empresa, sería otra acción en la que tomarían, pero no, usted no se quedaría en resumen, no se quedaría sin casa, no se quedaría sin vehículo, no afectaría su tema personal. Gracias, Cris. Y la última pregunta que tenemos es, ¿las rebajas de gastos personales aplican para personas naturales obligadas a llevar contabilidad o a las no obligadas a llevar contabilidad? ¿Cuál sería la base legal? Sí, entiendo que esta pregunta es para mí, he estado un Sí. poco solicitada. Sí, en la rebaja de los gastos personales, perdón, sí aplican tanto para personas naturales como para sociedades. Esto está contemplado en la Ley de Régimen Tributario Interno y adicionalmente en el reglamento que instrumenta esta ley. Tienen que cumplir dos condiciones. La una es que no supere el 50% de una fracción básica desgravada, y que los ingresos no sean superiores a $100,000, por cuanto la última reforma establece que las personas que tienen ingresos mayores a $100,000 no podrán hacerse uso de gastos personales. Quienes tengan ingresos menores a este valor sí lo pueden hacer de acuerdo con los límites establecidos, y los gastos personales pueden ser salud, educación, viviendas y arte y cultura. Se está contemplando también el tema del turismo interno, que es una nueva alternativa para fomentar el turismo. Es lo que puedo decir respecto de los gastos personales. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más que quiera agregar algo sobre esto? El doctor, Cris. Después, aunque no nos han llegado preguntas para nuestras emprendedoras, sí nos gustaría escucharles también a ellas desde el punto de vista de la formalización del emprendimiento. ¿Qué les pueden recomendar a las personas que están en ese camino o que todavía no se deciden a eso? Tengo unas inquietudes que les iba a hacer al final a Patricia. Sí, claro que sí. ¿Podría hacerlo en este Vale momento? la pena hacerlo en este momento, Cris. Una pregunta para Gaby directamente. ¿Consideran necesario que los emprendimientos se formalicen y se constituyan como microempresas después de efectuar la virtual? La verdad sí es muy oportuno, ya que los emprendimientos se constituyen bueno, la verdad sí es muy importante y oportuno el que los emprendimientos se constituyan como empresas, ya que eso da confianza, solidez, y de eso se trata, de sentir seguridad. Entonces, sí es muy importante, la verdad. ¿Aló, ahí me escucha? Sí, ahí se escucha perfecto. Ya, gracias. Les quería comentar, gracias. Por favor, para Patricia sería la siguiente inquietud en respecto a ¿cuál es su mensaje para las y los emprendedores a nivel nacional sobre la formalización de sus emprendimientos como microempresa? Bueno, primero quiero agradecer a todo este excelente panel que nos ha compartido el día de hoy tanto conocimiento y que nos lleva y nos motiva para nosotros darnos cuenta que una empresa legalizada nos da identidad, nos da seriedad para hacer un negocio, lo que refleja que tenemos un cumplimiento de obligaciones y confianzas a todos nuestros clientes. Así que a ti, emprendedora, a ti, emprendedor, que estás día a día queriendo innovar, queriendo potencializarte, te invito a que puedas formar tu SAS, porque de esta manera tendrás una formalización de tu emprendimiento, podrás registrar tu marca y de esa manera podrás llegar mucho más y abarcar y asimismo también generar empleo, porque tanto como usas tu RUC, declaras tus impuestos, esta es una manera simplificada de llegar a fomentar mejor tu empresa y tu negocio. Perfecto, gracias. Eso sería, Rebe, las dos inquietudes que tenía que realizarlas a nuestras estimadas emprendedoras. Listo. Creo que hemos cumplido ya el tiempo. No me queda más que agradecerles, pero la verdad es que han sido unas explicaciones muy buenas las que hemos tenido hoy, muy claras también, en verdad muy claras. Creo que ha sido un evento muy bueno. La gente ha estado muy interesada, sí nos han hecho llegar bastantes preguntas, la audiencia ha pasado conectada, han felicitado a todos los expositores. El doctor Gordillo tiene por ahí su grupo de fans porque un montón de comentarios también van para él y siempre felicitándole y mandándole saludos porque realmente sus aportes muy buenos. Igual la doctora Ceballos,
excelente, excelente. Nuestras emprendedoras, bien, pero nadie se ha animado a hacerles preguntas a ellas, solo Cris. Nadie de los conectados. Pero bueno, en todo caso, creo que nos han abierto la mente sobre este tema. Hay que seguir fomentando esto de que la gente se anime a formalizar sus negocios, es lo mejor. Jenny Araceli Ceballos nos dice, excelentes presentaciones, felicitaciones a todos los panelistas. Yo también estoy de acuerdo con ella. Juan Sebastián Cárdenas dice, excelentes ponencias. Excelente y productivo el tema, nos dice Aide Lugmaña, así que, y siguen llegando, excelente y productivo el tema, y siguen llegando muy buenos comentarios sobre este evento que nos ha dado una visión muy clara de lo importante que es formalizar los negocios. Quiero agradecerles a todos, a nuestros expositores, al doctor Diego Gordillo, a la doctora María Augusta Ceballos, a las señoras Gaby Sánchez y Patricia Gallegos, a Cris por haber organizado este evento tan bien hecho. Y a ver, aquí hay una última preguntita. Nos dicen, ¿cuáles son los pasos para formar una SAS? Bueno, normalmente están en la ley de emprendimiento, ¿verdad? Pero pasos para construir una SAS, no entiendo bien la pregunta. Dice, pasos para construir, ¿en dónde se puede encontrar? Pero bueno, eso es en la ley de emprendimiento, También está en la ley de la ¿qué les podemos sustentabilidad. decir? ¿Qué les podemos decir para...? Perdón, Rebe, que le interrumpa. Está en la ley de compañías, habla también la ley orgánica de emprendimiento e innovación. ¿Cómo pueden ustedes constituirse? Pueden pedir la asesoría de un patrocinio legal con el fin de que puedan la parte legal elaborarle su respectivo contrato, sus respectivos instrumentos internos para que puedan mantener el tema de las acciones, cuánto es para A, cuánto es para B, cuándo se van a reunir, cómo van a estar distribuidos, etcétera, con el fin de que emprendan desde el inicio correctamente en la parte legal, societaria y tributaria. Listo, mi querida Cris, muchas gracias por completar eso y les leo las últimas felicitaciones. Dice el señor Fabián Osorio, nos dice, excelente, felicitaciones a la Cámara de Comercio de Quito por estos eventos que son muy productivos y eso sí se lo debemos a Advocatorum Legalis a través de María Cristina Peña, que fue la que nos propuso esto. Y también nos dicen que son unos aportes maravillosos porque son los cambios que ayudan a los nuevos emprendimientos y que magníficas ponencias nos dice Quique Roja también. No me queda más que despedir esta estupenda audiencia que se ha conectado hoy, despedir a nuestros queridos expositores que se han dado tiempo para proporcionarnos compartirnos su experiencia y que ojalá en una próxima oportunidad tengamos un evento más amplio sobre estos temas porque van a seguir saliendo muchas más cosas que yo creo que debemos informar a nuestros emprendedores, seguramente, porque hay muchos cambios en estos tiempos. Es una época también de muchos cambios. Entonces, les comprometo a todos para que nos sigan acompañando. La verdad es que hemos quedado muy satisfechos con sus explicaciones y con sus aportes, de todos. Gracias, Rebeca. De igual manera, a todas las personas que participaron de antemano, un agradecimiento y un cordial, les extiendo una linda noche para que descansemos cada uno en nuestros hogares y de antemano de Advocatorum Legalis, la consultoría legal, nuevamente les agradece por el aporte y sobre todo a la Cámara de Comercio de Quito que siempre nos brinda esta oportunidad para poder compartir con la comunidad temas de trascendencia. Una linda noche a todos y que descansen. Gracias, que descansen todos. Una buena noche.